Bendiciones, muy buenas tardes, ¿cómo han estado? ¿Cómo han pasado estos días? Yo espero que todos están teniendo victorias en su vida, bendiciones grandes. Mire, el solo hecho de que seamos hijos del Padre de Gloria, el solo hecho que seamos salvos por el amor de Jesucristo hacia nosotros y el solo hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros, yo creo que ya es tres motivos, triple motivo para decir que estamos en victoria. Y al decir solo hecho no es porque lo esté desvalorizando, sino al contrario, al hecho esencial, al hecho particular de cada uno de los que mencioné. Así que buenas tardes, bienvenidos al programa Edificando a los Santos. Es un privilegio poder llegar hasta sus hogares. Gracias por sus saludos, gracias por sus bendiciones. Gracias también por las palabras, los testimonios que llegan acerca de lo que el Señor ha hablado a sus vidas a través de este programa. Ese es el propósito, que el Señor nos hable y el ser edificados. ¿Edificados para qué? Para mostrar el amor de Dios por cada uno de los que reciben la palabra, pero además de eso, para que nos desarrollemos en aquello en lo cual hemos sido apartados, escogidos, llamados, en lo que tenemos un propósito. Gracias entonces a quienes ya están, en el nombre de Jesús, sean todos bendecidos. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 4 y 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 4 al 5. Dice de la siguiente manera, 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Este capítulo de Corintios 14, de Primera de Corintios 14, es un capítulo muy particular, muy esencial en cuanto a lo que trata respecto de la profecía. En este capítulo se menciona 14 veces algo relacionado con profecía. 8 veces se habla de profetizar, 4 veces se menciona la palabra profeta y 2 veces se menciona profecía, lo que da un total de 14 veces palabras relacionadas con profecía o profetizar. Si un capítulo tiene esta forma tan marcada en relación a la profecía, razón hay de que sea de esa manera, porque se nos dice que todos podemos profetizar. Hablar en lengua extraña, o sea, hablar en lenguas, edifica personalmente. Pero la profecía es un don, es una forma de dar a conocer lo que Dios tiene para otras personas. Hay personas que dicen que Dios me profetizó, o sea, me habló a mí mismo, y eso se da. Dios me puede dar un mensaje para mí misma. Pero cuando hablamos de profetizar, estamos hablando de algo que Dios nos da para dar a otro. Hay 3 formas en las cuales se da la profecía. Una de ellas es a través de lo que se conoce como el testimonio de la presencia de Jesús, donde todo mundo puede profetizar, porque hay una unción y una presencia tan grande que todo mundo profetiza. Está el otro, que es el don de profecía, que es uno de los dones dado por el Espíritu Santo, y lo otro, que es el oficio de profeta, que es un llamamiento particular por medio de Jesucristo para ciertas personas que Él mismo decide. Ahora, si nosotros tenemos el llamado a profetizar,
y se nos dice que todos podemos profetizar. Y se nos habla que procuremos los dones, pero sobre todo profetizar. Profetizar tiene una importancia grande. Y no se nos diría respecto de esto si fuera algo que estuviera limitado para unos pocos. Si vamos a ver lo que se nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y sobre todo el énfasis en esto, y dio dones a los hombres. El hecho de que los dones vienen de lo alto. Jesús subió a lo alto y dio dones a los hombres. Dentro de la diversidad de dones que hay, está el hecho de que nos capacitó por su gracia, por su don, por su voluntad, por su autoridad, para que nosotros profeticemos. Nosotros entonces estamos llamados a profetizar, algunos ya en el oficio de profeta, otros en el don de profecía, pero en general a todos se nos dice que profeticemos. ¿Y qué vamos a profetizar? Porque esa es una de las cuestiones que muchas veces surge. Sí, pero ¿qué profetizo? Profetizar es dar un mensaje de parte de Dios. Y al decir mensaje, no me estoy refiriendo a una predicación. Al decir mensaje es decir algo que Dios está diciendo para que otra persona, otras personas o incluso lo espiritual escuchen acerca de lo que se está tratando que Dios da como mensaje. Para que el profetizar en nosotros tenga lugar en este nivel amplio que todos estamos llamados a profetizar, el general en el que todos podemos hacerlo, debemos de partir del punto de quien mora en nosotros, el Espíritu Santo. Pero mora en nosotros porque hemos aceptado a Jesucristo. Jesús dijo que al que cree en Él, de su interior fluirán, brotarán, saltarán ríos de agua viva. Esto que brota de adentro, que es esa vida que nos da Jesucristo, esa vida plena y abundante, nos lleva a tener abundancia de Él en nosotros, plenitud de Él en nosotros, de tal manera que podemos profetizar porque hay ríos que fluyen que nos permiten a todos profetizar. Una de las circunstancias que afecta la mayor parte de veces es que hemos enmarcado la profecía a que solamente se puede dar hacia una persona o a una congregación. No, esas son formas de profetizar. Y aquí lo que se hace es fluir en el don de profecía, que ya es dado particularmente para algunos. Pero en el que se nos exhorta, se nos anima, se nos ordena que todos profeticemos, tener a Jesús en nosotros nos lleva a profetizar, a poder decir lo que Él está diciendo. Profetizamos entonces lo que Dios dice. Profetizamos la palabra que Él nos da. Jesús dijo que sus palabras eran espíritu y vida. Bueno, yo digo eran por el momento que lo dijo, pero Él dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, lo que profetizamos cuando nosotros nos movemos, desarrollamos y por fe activamos el profetizar que se nos habla,
no está enmarcado a un momento determinado, sino a que está en nosotros para que fluya y se manifieste de acuerdo a diversas circunstancias o personas con las cuales nosotros nos encontremos. ¿Cómo saber que tenemos que profetizar? Mire, todos necesitamos en algún momento dado una palabra que nos oriente, que nos respalde, que nos anime, que nos fortalezca, que nos dé el avance, que nos dé la seguridad, que nos dé la certeza de que estamos en la voluntad de Dios. Diferentes momentos en nuestras vidas necesitan verdaderamente de algo sobrenatural que a través de la profecía se puede dar y que a través de la profecía transmite lo que la persona que nos oye está necesitando oír. Se ha hecho muchas veces énfasis en lo que es profecía personal, determinando que solamente se puede dar la profecía de persona a persona, pero no es así. Nosotros podemos profetizar en nuestra oración, en momentos de guerra espiritual. Podemos profetizarle a las circunstancias en las cuales nos encontremos, porque las circunstancias que vivimos, aun cuando las vivimos en lo natural, tienen un ámbito, tienen un clima, tienen un mover espiritual que está afectando y manifestándose en lo natural. Y ahí podemos profetizar también. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Mire, primeramente tenemos que saber que profetizamos lo que Dios dice. Uno de los énfasis que yo encuentro en mi caminar cuando converso con personas acerca de que profeticen es el siguiente: no me atrevo a profetizar porque no quiero decir algo que sea mío y que no sea de Dios. Esto es realmente algo que es un buen cuidado, pero que a la vez ha traído una limitación grande, que para no entrar en una equivocación prefiero no decir nada. Pero no es eso lo que el Señor ha dicho. Cuando Él nos ha dicho que profeticemos, sobre todo si lo leímos en 1 Corintios 14, 4 y 5, que dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Nosotros tenemos que ver que tenemos que contribuir en la edificación y que mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. O sea, que tenemos un plan perfecto, tenemos un plan establecido por el Señor de una posición que beneficia más, porque al decir aquí que mayor es el que profetiza, no se refiere a que yo soy mejor o más grande, se refiere a que es mayor en el beneficio, porque las lenguas bendicen personalmente, pero la profecía a los que oyen. Entonces, el hecho de limitarnos, el hecho de no querer cometer errores, no viene del Señor. Son cosas que nosotros hemos establecido y que en cierta manera nos limitan. ¿Sabe el Señor que vamos a fallar? Definitivamente. ¿Sabe el Señor que nos vamos a equivocar? Por supuesto, si Él lo sabe todo. Pero cuando Él nos ha dicho que profeticemos, cuando en 1 Corintios 14, 1 dice: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, se nos está dando un mandato. Se nos está dando la orden de que procuremos, pero ante todo, sobre todo los dones, el profetizar. Partiendo de esto,
Él no nos va a meter en algo que nos va a traer problemas, en el sentido de que diga, tienes que tener un doctorado, tienes que tener teología, tienes que tener estudios, tienes que tener una vida así, una vida así, y caminar y lo demás. Él está diciendo, profetiza. Procura tener los dones, pero profetiza. Si vamos siempre aquí en 1 Corintios 14, versículo 31, dice, podéis profetizar todos. Podéis profetizar todos. No está diciendo unos sí y otros no. Todos podemos. Entonces, nosotros tenemos que ver que el profetizar, siendo tan importante, es algo extraordinario para lo cual Jesús ya nos preparó, Jesús ya nos dio, nos llenó de los ríos de agua viva, nos llenó de esa llenura y plenitud de Él, y que ahora el Espíritu Santo activa, mueve y nos revela, nos da para que fluya a través de nosotros. Pero para esto se requiere hacerlo por fe. Vamos a Romanos, por favor. Romanos, el libro de Romanos. Ahora le doy el capítulo 12. Capítulo 12 de Romanos dice de la siguiente manera en el versículo 6. 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si tenemos profecía, se debe de usar conforme a la medida de la fe. Todos tenemos una medida de fe. Unos es así y otros es así. Conforme a nuestra medida, tenemos que movernos en el profetizar. Conforme a esa medida, tenemos que desarrollarnos en profetizar. No podemos compararnos en ver y poner los ojos en aquel que tiene años de ejercer su fe profetizando, que en nosotros que estamos dando los primeros pasos. Esto es como que estamos pretendiendo que el bebé o el niño que apenas empieza a pararse y dar los primeros pasos ya gane un campeonato olímpico. Eso es imposible. Pero si este niño que empieza a dar los primeros pasos no se atreve a seguir caminando, jamás en su vida va a caminar. De la misma manera, conforme a la medida de fe que cada uno de nosotros tenemos, debemos de dar pasos para profetizar. El profetizar que se nos está diciendo que debemos de desarrollar está relacionado con la palabra de Dios. La palabra que Dios da es la palabra que profetizamos. Que nos vamos a equivocar definitivamente, que vamos a cometer errores definitivamente. Por eso es importante que haya alguien que nos ayude, que nos oriente, alguien formado o alguien que tiene el llamamiento en lo profético, o un ministro que pueda usted rendirle cuentas para que le ayude en el desarrollo de su profetizar. ¿De qué manera recibimos nosotros lo que vamos a profetizar? Hablaba, creo que la semana pasada, acerca de las diversas formas o en el pasado de cómo comunica Dios con nosotros. Comunica por sueños, por visiones, por cuadros que a veces podemos ver, por un pensamiento inspirado, por una frase que nos llega. Muchas veces puede ser por medio de un versículo bíblico.
Dios tiene diversas formas de que nosotros podamos recibir lo que Él nos está diciendo para después llevarlo al profetizar. Cuando nosotros tenemos lo que se llama un pensamiento inspirado, aquí se está haciendo referencia a algo que llega a nuestra mente, a una idea que surge, a un momento en el cual viene un pensamiento, viene algo que nosotros no teníamos forma de poder saberlo, pero que llegó. Un pensamiento inspirado puede ser algo que el Señor nos esté diciendo en ese pensamiento y que ahora en la fe, si nosotros sabemos que es para transmitirlo, para darlo, Él lo va a ampliar, Él nos va a mover, a decir. Mire, el Señor le dijo a Moisés que Él conoce quiénes somos. Y le dijo a Moisés que acaso siendo Él el que había hecho el ojo, no iba a conocer, o si Él, que es el que había hecho el oído, no iba a saber, y que Él iba a llenar la boca de lo que se tuviera que decir. Si Él que nos hizo conoce el funcionamiento de cada parte de nuestro ser, nosotros entonces tenemos que ver que al quitar la barrera de la equivocación, y por eso no lo hago, al quitar el obstáculo del error, y por eso no lo hago, vamos a permitir que Él fluya a través de nosotros en aquello que vamos a profetizar. Necesitamos discernir, porque no es aquello que llegó y allá lo soltamos. Necesitamos discernir. Y aquí es donde viene la otra parte. Cuando dicen, es que no quiero decir algo que no es mío. Bueno, si no es suyo, entonces ¿de quién? Es suyo en el sentido de que hay pensamientos, formas, palabras, expresiones, énfasis que son muy naturales suyos. Eso va a estar en la profecía. Hay personas que profetizan con su movimiento en sus manos. Hay personas que profetizan en una voz muy marcada. Hay otras que profetizan en una voz más apacible. Son características suyas. Hay quien profetiza haciendo pausas y hay quien profetiza de una forma más fluida. Eso es de cada persona. Pero también se refieren muchas veces al hecho de que no quieren que sea el enemigo hablando a través de sus bocas. Y aquí la pregunta que yo hago cuando esto me lo plantean es, ¿quién habita en usted? Si estamos en pecado, ahí hay derecho del enemigo de tener que venir a hablarme. Pero si estamos en orden a cuentas, ¿por qué el enemigo tendría que venir a hablarme? No tiene el derecho de venir a meterme pensamientos y yo ser receptiva a esos pensamientos. Por eso necesitamos el discernimiento. Porque aun si se atreviera a lanzarnos dardos, nosotros no somos accesibles a estos dardos, porque en el Espíritu nos va a llevar el Espíritu Santo en el discernimiento a darnos cuenta, esto lo rechazo, porque el que mora en mí es el que me gobierna, es el que me dirige, es el que me motiva, el que me da vida, el que me llena de todo lo bueno, y rechazo todo esto que no viene de mi Señor. Necesitamos el discernimiento, pero no nos podemos limitar en frases o en excusas como esta de que no quiero que el enemigo hable a través mío. Es que no cabe en nuestro caminar y en nuestro vivir en el Señor que el enemigo tenga algo en nosotros. Le pertenecemos a Él y por eso
si acaso pecamos, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Todos vamos a pecar a un momento dado, pero tenemos el arrepentimiento, ya no somos esclavos del pecado, ya no tenemos el yugo del pecado. Y cuando pecamos, nos arrepentimos y damos los pasos para no volver a caminar o a cometer la misma acción. Entonces, nosotros somos responsables de aquello que Dios nos dice que tenemos que hacer, y somos responsables de si lo hacemos o no lo hacemos. Tenemos un control sobre nosotros mismos, porque aquí viene también otra situación. Hay ocasiones en las cuales alguien dice, es que yo recibí esto de Dios y lo tenía que dar y no me podía detener, y causan un estrago. No porque no fuera de Dios, sino por la forma en que lo dijeron. Quedaron cosas en el aire, no se tuvo el discernimiento a veces ni a quién dárselo, y en otras oportunidades se dio de una manera que no era la conveniente y no se comprendió qué fue lo que se dijo. Necesitamos entonces conocer y saber, aunque de hecho ya lo sabemos, que hay un control que tenemos que tener de nosotros mismos, el dominio propio, que lo tenemos cada uno de nosotros. Y se nos ha equipado con todo lo necesario. Entonces, cuando nosotros tenemos una palabra o algo que vamos a profetizar, discernimos esta palabra, ¿qué hago con ella? Hay que entregarla, es para que yo interceda, es para otro momento, es para esta persona. ¿Qué hago? Y en la medida que vamos ejercitando, vamos aprendiendo, vamos conociendo. Al ir siendo entrenados en nuestro ejercicio del profetizar, vamos avanzando y nos vamos realmente ejercitando y afinando en la forma de profetizar. ¿A quién le vamos a profetizar? Puede ser que nos toque profetizar en reunión de iglesia, a la congregación. En casos de profecía a la congregación, está operando el don de profecía. Pero en la iglesia, Ministerios Restauración, hay un protocolo, y este protocolo se respeta. Dice en 1 Corintios 14:33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por eso existe el protocolo. El protocolo no pretende detenerle, al contrario, ayudarle. Y en este protocolo que hay, pues acercarse a uno de los ministros, si usted tiene una profecía que compartir, acercarse a mi persona y ver el momento en el cual esto se va a dar. Porque sabe que hay ocasiones en las cuales hay profecía y no se da para ese día, ni para la siguiente semana. Y a lo mejor 3 semanas después, cuando ahora es el momento, porque todos estamos aprendiendo. Porque Dios tiene orden, no siembra confusión. Y usted puede decir, sí, pero es palabra de Dios. Claro que es palabra de Dios, pero aún así hay momentos, hay tiempos, hay oportunidades, hay ocasiones a donde se tiene que dar. También se puede dar que usted tenga que profetizarle a otra persona, y esto es lo que se llama profecía personal. Pero mucha atención a esto, porque hay personas que quieren saber qué es lo que Dios está diciendo respecto de toda situación en su vida. Y eso no es lo que Dios establece. El hecho de tener una profecía para una persona, que es esto de la profecía personal, no debe de caer en el abuso, ni por el que oye, ni por el que profetiza. ¿Por qué? Porque muchas veces se pretende
que la profecía personal, el qué dice Dios, qué dice Dios, qué dice Dios, tome el lugar de tener que oír directamente de Dios. Mire, el Padre quiere que lo oigamos. Dios quiere que lo oigamos a Él. Pero hay ocasiones en las cuales nos va a dar una palabra por medio de otra persona para afirmarnos, para confirmarnos, para ayudarnos, pero no para sustituir lo que Él quiere hablar con nosotros. Entonces, tenemos que ser cuidadosos porque la profecía personal ha tenido mucho abuso. Y hay quienes han abusado a tal punto de que en todo tiempo anda buscando qué dice el Señor, qué dice el Señor, qué dice el Señor. Y no se trata de eso. Es mejor, salvo situaciones que son muy delicadas, que busquemos quién tiene una palabra para nosotros, pero es mejor que alguien nos dé palabra sin que la hayamos buscado, porque a ese momento nos va a sorprender, pero nos va también a alegrar el saber que Dios tenía algo por medio de alguien que nosotros no habíamos buscado. ¿De qué otras formas podemos profetizar? Podemos profetizar a personas inconversas. Mire, la profecía no se limita únicamente a las personas de la iglesia. La profecía es algo poderoso que el Señor nos dio. Dice lo que leímos en Efesios, dio dones a los hombres, o sea, nosotros, su iglesia. Y Él quiere que las personas inconversas sepan, conozcan, realmente vivan algo sobrenatural que puedan ellos conocer y saber que Dios conoce, se ocupa, les ama, tiene solución para alguna situación. Ahora, vamos a suponer que usted está hablando con su jefe, su supervisor, un compañero, un amigo, y es inconverso. Usted no puede llegar a decirle, mire, Dios me muestra qué, porque no es la forma. En una conversación normal, en donde usted oye, donde usted responde, y viene la palabra del Señor para dar, usted le puede decir, vea, yo pienso que, me parece que, y ahí fluye la profecía. Se ha acostumbrado mucho el decir, así dice el Señor. Pero no es un requisito que tenga que ponerse el énfasis. La persona va a quedar pensativa, impactada, de que usted le hable de algo que no conocía, porque no lo ha hablado en la conversación, pero que Dios se lo ha revelado. Vamos de nuevo, está hablando con su jefe y en la conversación usted recibe de parte de Dios, dile que es tiempo que cambie o dile que es tiempo que avance en sus estudios o en su superación, porque viene la oportunidad para un nuevo puesto. Y usted está hablando y le dice, mire, he estado pensando, yo creo, me parece que es un buen tiempo para que usted avance en sus estudios por nuevos puestos que se van a abrir. Y se va a quedar, ¿y usted cómo sabe de esto? Bueno, yo tengo relación con Dios y Dios pues nos habla, nos dice, es otra manera. El hecho de profetizar a inconversos va a llevar como la conversación tan fluida, tan casual que tuvo Jesús con la mujer samaritana, a la cual él le dijo que llamara a su marido. Y ella le dice, pues yo no tengo marido. Y le dijo él, realmente dices bien, porque has tenido varios hasta ahora.
O sea, se dio una conversación. Y en esa conversación ella llega y le dice, me parece que tú eres profeta. Entonces, el profetizar a inconversos no trae palabras de condenación, al contrario, trae palabras que permitan la edificación y que la persona vea que hay algo que Dios conoce y que es importante para Dios que sepa para poder avanzar en su vida, y aquí se empieza a establecer una relación distinta. Podemos profetizar entonces en ciertas circunstancias que el Señor permite en nuestras vidas. Hay circunstancias en las cuales necesitamos profetizarle a la circunstancia. Hay momentos en los cuales necesitamos profetizarle a la situación que estemos viviendo. En el inicio decía que lo que vivimos en lo natural tiene algo en lo espiritual que ha hecho que se manifieste en lo natural. Y necesitamos declararle a esto que está sucediendo lo que Dios está diciendo para que entre en el orden, para que avance, para que se detenga, para que se mueva, para que cambie, para que se vaya, para que desaparezca, para lo que tiene que ser. Y no es únicamente se me ocurre que esto, no. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Por eso los pensamientos inspirados. Cuando me encuentro en una situación, ¿qué hay? ¿Qué palabra? ¿Qué me está diciendo? Porque hay ocasiones en las cuales el Señor me va a decir, ordena que se mueva, y tengo que ordenarlo. Hay otras ocasiones en que me va a decir, háblale para que se detenga, y tengo que hablar lo que el Señor está diciendo. Ezequiel 36:1, si me acompaña por favor al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 1, dice, tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di, montes de Israel, oíd palabra de Jehová. ¿Usted piensa que usted podría profetizarle a un monte? Si el Señor lo lleva a hacerlo, usted cumple con lo que se le está diciendo. ¿Usted cree que usted podría profetizarle a la noche cuando usted se levantó y se pone a ver para afuera? Si el Señor le lleva a profetizarle, hágalo. ¿Usted cree que usted podría profetizarle a la solicitud de trabajo que presentó? Si el Señor le lleva a profetizarlo, hágalo. ¿Usted cree que podría profetizarle a los documentos que están detenidos en su trámite legal o migratorio? Si el Señor le está diciendo, dile, usted tiene que decirlo. Se trata de que profetizamos incluso a cosas o circunstancias porque el Señor nos lleva a profetizar, porque la palabra del Señor es poderosa. Por su palabra fue creado todo cuanto existe, y por su palabra, fluyendo a través de profecía, las cosas cambian, se transforman, se multiplican, se vuelven poder, se vuelven resultados, se vuelven fruto, de acuerdo a la palabra que el Señor nos da. Siempre en Ezequiel capítulo 37, versículos 3 y 4, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová.
O sea, podemos profetizar aún a cosas, aún a circunstancias que parece que ya no tienen solución, pero para las cuales el Señor nos da una palabra y la vamos a desatar y la vamos a llevar adelante. Todos podemos profetizar. Todos podemos realmente hacerlo en este mover de la dirección, en este mover del fluir en distintos momentos. El que tiene el don de profecía habla para edificación, exhortación o consolación. Nosotros, que se nos dice que profeticemos porque es algo que se da para todos, podemos fluir en profecía no congregacional, no personal, pero sí cuando tratamos con alguien. Cuando digo no personal, me estoy refiriendo a ser alguien que le anda profetizando personalmente a la gente, pero sí cuando usted está conversando con alguien, cristiano o no cristiano, puede llegar la palabra del Señor para que usted la dé y sea de bendición. Recuerde que somos ovejas del Señor y como somos ovejas de Él, oímos su voz. Él es el buen pastor y oímos su voz. Yo percibo, yo comprendo, yo pienso, me parece, son palabras que podemos usar sin comprometer, así dice el Señor. Si me equivoqué, no hubo nada. Corrijo, avanzo. Pero si vengo y empiezo a decir, así dice el Señor, tengo que tener la certeza de hacerlo si estoy ya caminando en el accionar profético. ¿Para qué y por qué? Porque no es por el así dice el Señor que esto tiene el respaldo, sino porque comprometemos al Señor y si no fuera Él, sino algo que yo en mi buen deseo dije para alguien, la persona dice, pero Dios dijo y no se cumplió. Entonces, no hay problema. Dios no se enoja porque no digamos que Él lo dijo. Él nos ha dado los dones. Él nos ha dado el profetizar. Él quiere que nosotros fluyamos en aquello que nos entregó. Él nos ha dado la profecía que es poderosa. Y todos podemos profetizar, pero tenemos que quitar las barreras. Movámonos en ese profetizar. Movámonos en este elemento tan poderoso que el Señor nos ha entregado para ser una iglesia de poder que manifiesta la gloria de Dios. Y como decía, hay diferentes formas de desarrollar nuestro profetizar, pero en fe. Podemos hacerlo incluso en el momento en que oramos, en el momento que batallamos, en el momento de una dificultad, en el momento de una decisión, en el momento de un obstáculo, porque Dios nos habla. Y cuando Él nos habla y nos lleva a tener que declarar, decimos lo que Él está indicando y eso es profetizar. Padre amado, bendito eres, Señor. Te glorificamos y te bendecimos en este día, dándote las gracias por toda la labor preciosa, hermosa que tú haces con nosotros. Gracias porque Jesús nos ha dado el derecho de poder transmitir palabras de vida, palabras que son aliento, palabras que traen cambios, pero sobre todo palabras que llevan a conocerte a ti, Padre de Gloria, en tu amor por cada uno de nosotros, pero también en amor por el que aún no te conoce. Gracias porque nos has equipado.
Gracias porque nos has sostenido. Y gracias, Señor, porque en tu paciencia nos sigues enseñando para poder seguir adelante. En el nombre de Jesús, que sea quitado todo temor, todo obstáculo, que sea quitado todo impedimento, toda excusa que nos detiene a declarar lo que tú nos estás diciendo que declaremos. Y Espíritu Santo, te rogamos que actives y afines en nosotros el discernimiento tuyo para saber distinguir cuándo hablar, cuándo callar. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados, gracias por haber estado. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Nos estamos viendo la próxima semana y recuerde, 9:30 de la noche en las Cortes del Cielo. Un programa poderoso donde estamos intercediendo, clamando, orando, declarando y también aprendiendo. Y los domingos en nuestro servicio, 9:30 de la mañana, pero puede llegar antes de las 9, que ya estamos reunidos. Un abrazo muy cordial. Cuídense y ejerza el profetizar por fe. Le bendigo. Buenas tardes.